Buen día, Gunis. Estamos en Madrid. Hoy vamos a ver el rastro. A mediados del siglo XVIII empezó este gran mercadillo que es uno de los más importantes de España, de Europa y del mundo. Para este vídeo me he traído unos amigos muy especiales. A Luis, Turrencio, Juanjo Retro Ticket y Juanma Casquete. Aquí nunca se sabe lo que vamos a encontrar. Nuestros amigos de México conocen esto como tianguis. Nuestros amigos anglosajones lo conocen como mercado de pulgas. Aquí lo conocemos como el rastro. ¿Por qué? Porque había unos antiguos mataderos y las reses iban dejando un rastro de sangre hasta llegar a los desolladeros. Por eso, el único mercadillo de España que tiene este nombre es este, el rastro. Los otros son rastrillos, mercadillos, lo que queráis. Pero rastro solo hay uno. With disco dresses, robots making guesses. Action figures stand tall, both the big and small, yeah. Toy Hunter Spain recommends again. Click that follow, find your childhood friend. Bueno, esto ya sabéis que es meterse y cacharrear, buscar, buscar y buscar y a ver lo que encontramos. Aquí cámaras de fotos, que es una cosa que me encanta. 3580. Son todas de carrete. Aquí cámaras digitales yo creo que no vamos a encontrar, pero aquí lo bonito es esto. Fíjate esta Yasica. Esto es todo cámaras de fotos. ¿Sabes qué bonitos? Esta la tenemos. Un día tenemos que hacer un repasito a la colección de cámaras. A ver. Radios. Mira, aquí cromos de la Liga del 2006. Cromos de la Liga Española. Yo hacía los cromos de ediciones de los años 90. Ronaldinho, el Samuel Eto'o, hostias. Roberto Carlos, buah, qué tiempos, Dios mío. Casillas, Ronaldo Nazario. Cuando estos cromos ya eran trading cards. Nosotros hacíamos cuando eran cromos que los tenías que pegar con pegamento y medio y cosas así. Esto ya eran trading cards al más puro estilo norteamericano. Muy chulo. Está incompleto, pero mola. Uy. Cochecitos. Made in Spain por Bertois. Qué bonito. Este coche de bomberos, de Payá, hecho en España también, mítica marca de coches Payá. Coches más setenteros. Saturnen aquí para asesorarnos. ¿Qué tal? Vamos a ver qué por aquí. ¿Quién puede contar alguna cosita que otra? Mira, un descabezado aquí. Playmobil. Estos son los que le gusta a Juanjo. Todo Juanjo ahora está bichando por su lado. Sí. Un montonazo aquí de Hot Wheels. esto sin pelo, ¿eh? Bueno, cositas. Vamos a ver por aquí cochecitos. Hay cositas. Tonka. No sé, algún Hot Wheels por ahí. A ver si sale la furgoneta esa de la tabla de surf. Hostias. A ver si la encontramos. Yo creo que había 2 o 3 esta mañana por aquí, ya se las llevo. Forest Patrol. Muy guapos. ¿Y este? Este es Hot Wheels, ¿eh? Sí, este. Mira, Hot Wheels. mira, eléctrico, hecho en España. Ay, qué bonito. Miniaturas, mira. Precioso, ¿eh? No sé, era de radiocontrol, que no era radiocontrol, era con cable. Controlado por cable. Le falta el cable. Chulo, ¿no? Muy guapo. Muy guapo. ¿Y aquí pines?
Joder, Mendieta. Y las cámaras de vídeo, ¿eh? Las cámaras de vídeo VHS. Ah, no, esta es vídeo 8. Esta era vídeo 8. Qué bueno. Esto era máxima calidad. Juanjo, ¿qué opinas de estos Playmobil? Valóralos que... A ver, ¿esto cómo lo ves esto? A ver. Si estuviera pintado por un artista, valdría... Igual Esto- puedes hay gente hacer que pregunta y una tal, intervención, pero no. una intervención sobre ellos. Sí. Pero no, estos se venden a kilos, no No, tienen... pero bueno, para Eso intervenirlos no tú en tu o sea, Sí, un esto proyecto se tuyo. pudo convertir en una estrella en 20 minutos, superstar. Ah, sí, qué chulo. Sí. De esto sacaron un montón. Joder, ha tenido que venir Juanjo para ilustrarnos, ¿eh? En las... Sí, en las estos son cosas. los juegos de viaje, estos de imanes. Tienen las fichas dentro. Están muy chulos. Aquí es que es increíble todo lo que hay. En la planta sótano ahí debajo tienen... Aquí, ¿habéis mirado lo de aquí debajo? En el otro lado sí. Todo. Aquí lo mismo hay algún tesoro, pero es imposible encontrar. Ahí hay como alguna máquina o algo, parece. Wow, y eso es ese teléfono. Guapísimo. Ah, mira, y cromos de la Liga. Mira, esta del 2005. Juanma Casquete ha encontrado la chida. Bueno, le tengo completo, ¿eh? Este tienes completo. En 3 archivadores, de hecho, o en 2 archivadores, porque le hay de anillas también. El archivador le hay en plástico y en anillas. ¿Cuántos cromos traían estas colecciones? ¿Tú te acuerdas? Unos 800, más o menos. ¿800 cromos? Sí, y el año siguiente, el de 2006, que también está ahí, más de 1000. Cuando nosotros hacíamos colecciones que venían 200, 250. Sí, lo a que pasa mejor. es que en estas colecciones luego hay faltas, hay dobles versiones, triples versiones, fondos distintos para los escudos, hay 1000 historias. Y luego cromos que son como foil, ¿no? Algunos. Sí, mira, ves, estos fondos que ves aquí, les había cuadrados, les había de nubes, les había de puntos, había como 3 versiones de cada cromo. Y luego errores, dobles versiones, bueno, había... Ya te digo, tengo 2 archivadores, uno así de plástico también y el de anillas, hay también de cartón con anillas. ¿Cuánto costaba cada sobre, te acuerdas? Pues diría que 30 céntimos. En 2005 30, sí, me parece que eran 30 céntimos. Lo que pasa es que yo los compraba por cajas. No, te sale por un pico. Hacer estas Sí, colecciones sí, te salía por un carísimo. pico. De hecho, hoy día sigo haciéndolas cada año. Son mucho menos, serán unos 500 cromos más o menos ahora. Y lo que pasa es que ha cambiado un poco, porque antes era Mundicromo, que son los que me gustaban a mí, y ahora hay ahora hay... ya no es Mundicromo. Cuando hacíamos nosotros, Pero- que era ediciones sobre todo. que Ediciones las hacía, y Panini. ¿no? Y luego están los Adrenalin, esos son Sí, más estos son nuevos, ¿no? modernos, sí. Los Adrenalin son modernos. De hecho, ahora mismo hay una colección de Adrenalin. Cada año la colección de Panini es Adrenalin. Y luego esto ya es cromos, que si el primero de Messi que vale no Sí, sé sí, cuánto, sí, que de si hecho, no sé qué. Les tengo yo, de hecho tenía RPs cuando sobraban cromos, tuve RP el cromo de Messi del año 2004, en el debut de Messi, y está a 300 euros más o menos ese cromo. Y salían un sobre. Sí, sí, de hecho le tenía repetido en el taco de repetidos de ese año y le estuve buscando porque valía esa y le vendí, de hecho vendí, tengo en mi colección actual tengo 2. Dios mío. Aquí. De hecho tengo desde el 99. O sea, todas completas desde el año 97, no 99, 97, 97, hasta guau. el año 2007. Y ahí paré y empecé otra vez en el 2019. Qué pasada, que eso internacionalmente hasta se buscan esos cromos. Sí, sí, sí. No, de hecho, ya te digo, los cromos de Messi, por ejemplo, están súper valorados. Y Cristiano Ronaldo en los debut también, con el Madrid también. Yo tengo a partir del 82 hasta el 91 por ahí. Ahí Claro, me esos son quedé, de luego ya. Cuando éramos pequeños. ¿Con quién habla, Juanjo? Tengo un soplo de Emilio de Liafonte, ¿Qué está pasando? una caja de masa siniestra, todo nuevo, Blandy Blue, sin abrir en el plástico metido. Estoy negociando, ¿tenemos que ir a Barcelona están en ahora o Barcelona. podemos terminar No, de no, verlo? me lo va a pillar a buen precio. Ahí lo dejamos. Ponle Sí, guardado estoy hablando todavía. con él, está yendo hacia el puesto ahora para ver si sigue. Es un pelotazo. Si hay que coger el AVE, estamos al lado de la estación, vamos a Barcelona directamente. Pues ahora te hago el bizum y hasta aquí podemos... Esto no estaba previsto, ¿eh? Esto es cinema verita. Compra, compra. Mirad qué futbolín. Publicidad de la Champions y todo, ¿eh? Está bien bonito. Yo tengo uno en casa, el que
que tenía yo de pequeño. ¿Tienes futbolín o no? Sí, sí. Tengo dos, de hecho. Dos futbolines. Uno montado, el mismo, uno montado y otro sin montar. El que tenía yo de pequeño, el que tenía en casa de mis padres para jugar con mis hermanos. Hostia, Sí. nos está saliendo muy futbolero el recorrido, ¿Tantos ¿eh? futbolines como bicicletas? No, tengo un futbolín menos que bicicleta. Bueno. Estamos bien entonces. Mira, un G.I. de la Tiger Force. Qué bonito. ¿Qué vale este? 2 euros, señor. Pues me lo llevo. 2 euritos. G.I. de la Tiger Force. Juanma, tú que tienes G.I.'s para alicatar 2 cuartos de baño, ¿cómo has visto el Recondo? de Tiger Perfecto, Force? perfecto. El Tiger Force de Recondo, pues... ¿Cuánto está ahora mismo el Tiger Force de Recondo? ¿20, 30? Entre 20 y Seguramente. 30. Sí, entre 20 y 30 euros fijo, seguro. Es un Tiger Force, una figura... No es muy complicada, pero sí, un Tiger Force siempre se valora. Te doy 5 por él. No, este ya se viene para la colección. Lo que entra, últimamente lo que entra no sale No en la sale. colección. No sé por qué. Buena pero caza, esa sí, es señor, como ¿eh? un agujero Esa es negro. buena. Aquí hay muñequillos y cosas, ¿eh? Wolverine. Tiene sorpresa, qué chula. Dinosaurios. Son del 93, ¿eh? No son nuevos. Son del 93 estos dinosaurios. Mira este Milhouse. Buenísimo el Milhouse este. Ah, de Burger King. Milhouse de Burger King. Mira el Mr. Potato. Eso dentro de poco será Bundle también. Al paso que va. Como un par de fines de semana aquí y ya es bootleg. Sí. ¿Y de Heidi? ¿Cuentos de Heidi, Juanjo? ¿Te suenan? Tengo algunos de esos, ¿eh? Hemos encontrado Super Mario Bros. Versión española, caja pequeña. Esta versión es de las primeritas, de que salió de Super Mario Bros. En España. Viene sin las instrucciones, pero bueno, el cartucho está bastante bien. Versión española. No tiene las solapas, pero bueno. Una caja muy rara de ver en su versión pequeña y del primer juego de Mario, o sea, impresionante. Vamos a ver qué precio tiene esta. Esta la tengo en perfecto estado, completa, pero vamos a ver para que lo sepáis. ¿Y esta qué vale? Estábamos pidiendo 45, pero se puede hacer. Se puede renegociar. Piden 45 negociables. No valen. Oh, gigante, un Nico. Qué bonito. ¿Tiene el mando el coche? Yo tuve uno de estos, recuerdo, con Precioso. estas ruedas. Buenos ratos puedes pasarte con ese coche. Está molón, ¿eh? A ver, ¿tuviste alguno de estos, Luis? De hecho, alguno lo tengo todavía Yo este le tuve. conservado. El N70. Alguno tuve, sí. Estos de concha. Este le tuve. Tuve alguno de Ah, y estos. este es el primero que tuve. El Este es Ericsson. el primero que tuve que se le podía cambiar esto El- de varios colores, amarillo, ahí. azul, el Ericsson. Sí. Este es el primero que tuve. Ah, qué buenas. Sí, y luego también tuve este. Además eran irrompibles estos teléfonos. No, El N70, qué bueno era, tío. Y qué fotos hacían ya para aquellas, ¿eh? Bueno, Sí. y este era lo máximo, el el que se N95, levantaba. que luego se abría por aquí también para la reproducción multimedia. Ah, Esto era increíble, este teléfono. 5 megapíxeles y muy buena, ¿eh? Fíjate, para proteger la cámara. Buenísimo, buenísimo. ah, mira, este es el que tengo yo. Este le tengo yo en casa. Este mismo. Todavía le conservo. Qué pasada estos. Buah, este era carísimo también, este que venía el dibujito así. Este de Nokia. Este en su día era ¿Los un conservas capricho. todavía? Era un capricho. No, los iba vendiendo. Ajá. Según hacía uno nuevo, vendía el anterior. Ajá. Y bueno, que todavía mantenían un valor. Este también era muy Está codiciado. chulo. Antes que queríamos los teléfonos cuanto más pequeñitos mejor. El ¿eh? 8210, ¿no? Es este, ¿no? No recuerdo ya los 6210. 8210, sí, muy buena 82, memoria. 82. Que lo queríamos lo más pequeño posible. Ahora la más pantalla lo chiqui, más grande. lo Y más antes chiqui. era lo más pequeño. Sí. 5 euros cada teléfono. Muy guapo. La tele de Citizen. Ni Esta idea. la tengo. Es una, las teles, es las una teles- tele, eso. Es una tele que La antena. iba con antena. Ya con la TDT y todo esto ya no funciona porque ya no Chulo, se ¿no? emite por estas frecuencias de UHF. Pero Cuando vas al campo para llevarte ahí. pero te ibas, cosas. incluso aquí en Madrid la cobertura no era muy buena de estas teles, la verdad. Me imagino. Y Chuparía pilas por un tubo, ¿no? Chupaba pilas como un tubo Sí, y no recuerdo. se acababa de ver muy bien.
pero era increíble, o sea, verte un partido de fútbol de que estabas con tus padres que se iban al médico y te tocaba esperar allí en la sala de espera. Sí, la verdad que sí. Y te veías tú aquí un partidito, una serie, lo que fuera, era increíble. Con esto sintonizabas, Curioso. el call no me acuerdo para qué valía, Paul. y tenía una entrada para una antena externa. Qué chulada. ¿Qué vale la tele? 10 euros. Preciosa. Es chula. No se ha podido resistir al influjo del vintage. Del Playmobil al móvil. Este manto de Microsoft de los que para los juegos de aviones. Qué chulada. Bueno, aviones o lo que quisieras, pero yo creo que esto era más para los juegos de aviones, ¿no, Luis? Sí, yo jugaba al Ace Combat. Ah, ¿tú jugabas con uno Yo como jugaba ese? con alguno como este y sí, para jugar de avión venía muy bien. Era muy chulo. En una época que jugaba bastante con este tipo de joystick y era muy agradecido por la Yo tenía los simulación. joystick de Amstrad, ese es donde yo acabé con el mundo joystick, la verdad. Todas las novelas de Star Wars, Ah, mira. la biblioteca de los Jedis. ¿Esto tienes Cautivos tú? del Imperio, no, la verdad que ¿No no. tienes cositas de estas? Tengo los cómics de Imperio Oscuro y Herederos Ah, del mira, Imperio. algunos Y, son de Planeta Agustín. sí, todas las de los que se basaban en las novelas de Timothy Zahn. Pero bueno, estos no son cómics, son novelas. Uy, mira, El esta- resurgir de la fuerza. Mira este que bueno, mi personaje de mis malinos favoritos. Darth Maul el cazador. Tú eras más de episodio 1 ya, ¿no? Bueno, ¿Cómo sois? ¿Cómo sois los jóvenes? no, en antiguos también, pero oye, quiero reconocer que esa me gustó. Son cosas antiguas reutilizadas para Portafotos cosas de la con casa. La lámpara, ¿no? La lámpara teléfono, ¿no? Sí, hay dos. Bueno, hay tres, la naranja y esta de aquí como forrada de periódico. ¿Cómo lo ves? Para un rincón de tu casa. Esto para tu casa es perfecto, para eso está diseñado para ti. Es verdad, porque no me quedan rincones, la verdad. Luis, Dígame. Harry Potter, los libros de Harry Potter. Ah, mira. Y además yo creo que de las primeras ediciones, ¿no? Estoy muy puesto en Harry Potter, pero parecen antiguillas. Yo he visto las pelis y poco más. Señor de los Anillos, Juego de Tronos. Y está la primera, ¿no? Sí, guau. Cámara secreta, están todas. Todos los libros, pues algunas primeras ediciones que salían en Inglaterra ahora valen un dineral. Ah, sí. Sí. Fans de Harry Potter, Harry Potter. suscribiros al canal. Sí. Suscribiros. Darle like todos los fans de Harry Potter. Wingardium Leviosa. Hostia, un pinball, tío, aquí. Festival. Mira qué chulo. Esto es un pinball. Chulo, ¿no? Buenísimo. Rima. ¿Sabemos algo de aquí, Sí. Yo creo que Juanma? es de rima. Bueno, no tengo pinball. Yo tenía uno de rima, pero era más pequeño. Y esto giraba, pero no sé si ¿Marca iba a rima? cuerda o Sí, cómo, marca rima. cómo era. Como... Española, ¿no? Sí, como el futbolín, el típico futbolín rima. Sí. El mítico del que te tiramos todos desde pequeño. La marca española, sí señor. ¿De estos también tienes 62 pinball? No, de estos tengo 62 menos, o sea, no tengo ninguno, de hecho. Bien. Y funciona perfecto, ¿eh? Y el plástico está impecable. Sí, pero no le falta el plástico de aquí, ¿no? No lo Pues sé. así. No, Aquí no, parece que le falta algo, Sí, ¿no? sí. Pero está muy bien, de todas formas. ¿Neverplayet, quizá? No, yo creo que está un poco playet, pero no Está mucho. playet. Iba con pilas. Y made in Spain, ¿eh? Fabricado en España. Esto no es chinoso. Vamos a valorarlo. Vamos a verlo, a ver si cabe. ¿Qué vale el pinball? 5 euros. Guau. Se desmontan las patas, lo cierras y te lo llevas. Ya no ves. pesa nada, Solo ¿eh? por no llevártelo a casa ya das No hasta pesa dinero. nada. Ya presionas Muy bonitos. las patas, esto lo bajas y ya está. Te pones Precioso. las pilas y funciona perfectamente. 5 euros. De los años, principios de los 80. Precioso. Regalado. Aquí tienes la bola. ¿Sabes? Aquí metida. Sí. Si alguien no la ha tirado. ¿Dónde coño está la bola? Ahí está. Ah, está aquí. Regalado, pero regalado. Regalado. La verdad que sí. Es de rima. Precioso. Muchas gracias. Eso es regalado, ¿eh? No lo pienses porque no lo va a volver a ver a ese precio. Aquí juguetes, puestos solo de juguetes. Sí, mira, aquí hay cositas así de época. Mira, tienes aquí cositas Ah, mira, eso es... tipo bullet china. Multiball Luego de Policeforce. este que me ha llamado la atención porque yo tuve una canasta de estas de pequeño, de estas que se colgaban en las puertas y mira qué curioso, de las que se ponían en los ¿ves? Qué Enganchado a jugar al básquet y aquí diversas cositas. Qué ¿eh? bueno. Muñecos así, Moñocos. son muñecos del Son infierno. muñecos. Muñecos del infierno porque son made in China, ahí está. Eso es. Está. Plástico no tóxico, recordad. Puedes chupar y no pasa nada. Eso es. ¿De la radio o algo? o ¿Qué? No, de un canal de YouTube. Ah, bueno. Mira, los muñecos de plomo del Señor de los Anillos. Estos eran colecciones de kiosco.
Esto tenías que mirar, pues estaban pintados a mano, unos estaban mejor, otros peor, pero estaban muy guays. Luego ya dejaron de hacerlos de plomo, supongo que por la toxicidad y el coste. Sí. Y el Comtal de los de Kenner, de Hasbro, de Star Wars del episodio 1, que ponías ahí la figura con una base. Ajá. y tenía una frase, un sonido. Un sonido. Sí, el Comtal del episodio 1. Y qué pistolillas de estas de agüilla típicas. Ah, qué buenas esas. Que se cargaban por aquí y de estas recuerdo haber tenido en la piscina. Y esos ya tienen unos años ya, ¿eh? Esas ediciones de Star Wars cuando salió el episodio 2 y... Mira, y un McFarlane del episodio 3, Terminator 3 de McFarlane. Los amigos de Nintendo y Disney. Mira, Turren, te va a encantar. A ver. Mira, The Wild Hunter. Ah, sí, mira. Esto más feo imposible. Bueno. Yo creo que te va a encantar esto. Cuanto más feo, más mola. Eso es, por eso te digo. Sí. Decimos feo en el buen sentido, por supuesto. Bueno, sí. Cuando hablamos de fealdad, hablamos de belleza, en realidad. Lo que vosotros conocéis por belleza, Siempre. nosotros hablamos fealdad Al final o indistintamente, es un sinónimo, nos La da igual. belleza la busca uno donde quiere. Nos Y da lo mismo. Lo que hay. Chavales, ¿vosotros a cómic y tal le dais o Los nada? dragones mazmorras de televisión española, esos tengo yo algunos de estos. Jo, estas ediciones de los años 90 eran increíbles, ¿eh? 80s, 90s. Pero 80 y algo, ¿no? A 125 pesetas. Qué bonitos. Sí. Es súper bonito, ¿eh? La verdad que está guapo. Está súper guapo. Precioso, la verdad, y por 10 euros, Por ¿eh? 10 euros. Cementerio de Dragones. Es un número además bastante conocido. Mira, de Masters del Universo. Sí. Masters del Universo. De ediciones 5, 150 pesetas. Sí. 8 bretes. Qué chulo. Y a mí me gustaba mucho esta colección, esta. No sé si para los que seáis fan de Forum, el What If. Esta colección What If. lo que hacía era plantearte realidades que no habían sucedido. O sea, ¿y si el profesor X se hubiera convertido en Juggernaut, el hermano del profesor Xavier? Pues dices... Estaban hostias, conceptos, ¿no? ¿sí? Ah. Y dices, ¿y si los Cuatro Fantásticos tuviesen un mismo poder? Todos el mismo, todos fueran la cosa, todos fueran el hombre elástico. Qué chulo. Y me molaban un montón, porque no era lo de siempre, ¿sabes? No hubieran obtenido sus superpoderes. La mítica portada del número 1 de los Cuatro Fantásticos, reinventada para un What If. Esta colección me encantaban. Las revistas míticas de los 80. Eso es. Cómic, Sí. el cómic de la fantasía y la ciencia ficción para adultos. Espectacular, ¿eh? La Súper bonito, 1984. Y solo las portadas, estas puedes enmarcar Sí. estas revistas Sí. y te quedan preciosas. Súper bonito. Había algunas, bueno, con ilustradores pues de los más grandes de la fantasía, de Luis Rollo, de Sí. Moebius, de todo el mundo. Estaba ahí metido. La Totem, otra revista mítica, la revista Totem. Súper mítico. Mortadelo, 10 euritos. En perfecto estado. Fijaros qué Betty Boop más chula. Súper bonita, ¿eh? Y el muñeco de Michelin. Bueno, estamos grabando un vídeo, por si a alguien le interesa, igual el fin de semana que viene o cualquier otro, igual todavía las tienes y puede venir a por ella. Y para los amantes de la militaria, los muñecos de plomo, qué pasada. ¿Estos son de kiosco? Que hay aquí un montón. Caballitos. Estos son preciosos, ¿eh? Fijaos este. Qué bonitos son estos. Estos deben ser bastante más antiguos. La verdad que de esto no conozco prácticamente nada. Esto sí que le tengo. Estos eran de colecciones de kiosco. El templario. Hay trenes de metal ahí. STGV. Estos juguetes de lata. Qué bonitos son. Si algo venía yo al rastro en los 90, bueno, no, 90 no, a partir del 2000, porque era cuando empezaron los DVDs a funcionar bien, que recuerdo que de los primeros que me compré fue Spider-Man 1 y
Señor los Anillos y cosas así, año 2012 o por ahí, era a por DVDs. Y siguen estando. Siguen estando los puestos de DVDs. Este puesto además el que más tiene. Sí. Fíjate la edición DV esta que sacaron tan chula. Buenísima. La colección de Tiene Rocky. Hollywood abajo, qué chulo. O la de las aventuras de Indiana Jones. Estas ediciones traían unos extras maravillosos. O la edición de Hellboy. Esa me la firmó Guillermo del Toro cuando estaba editando. Cuando estaba editando en Madrid, me firmó esa portada de Hellboy. Un Dios la enseña. Y el Alien Quadrilogy, esa edición fue mítica de la saga Alien. Esa fue la que coronó, desde luego. Salían las 4 primeras pelis y extras por un tubo. Sigue habiendo público para el mundo del DVD, con el Blu-ray, las plataformas, todo. Todavía sigue, ¿no? Pues me alegro mucho. La criatura del pantano. Las pelis clásicas El hombre de... invisible, Momia, Drácula, Frankenstein, ahora que están... O vuelven a estar de moda, yo creo que también los Super Monsters. Monstruos de Universal. Sí, mira. Maravilla. Chulada esa colección, ¿eh? Y si ves que tiene poca resolución, pues la pones a una tele de tubo y la vas a ver. Efectivamente. Chipen. Teta. Chipen. Bueno, y seguimos con cámaras de fotos antiguas. Fijaos qué preciosidad. Qué maravilla. Qué bonitas son. Las máquinas de fuelle es que siempre funcionan. Y aquí podemos tener desde unas máquinas de fuelle hasta, fijaros. Fijaros esos Spider-Man. No sabemos de dónde han salido ni de qué están hechos, pero vamos, te encuentras aquí un retablo de la Virgen y un Spider-Man. O sea, el rastro de Madrid es increíble. Luis, ¿qué has encontrado? Mira, un libro de la Bella Durmiente de Walt Disney. ¿Álbum de cromos? Sí, mira. Qué chulo. Qué bonito. Está bastante Completo. completo. Y a los años que tendrá, pues ahí está. Está chulo, no sé de qué año será. Pero vamos. Está chulo. ¿Qué precio tiene el álbum? 60, pero con la opción de que me diga usted lo que me da. Ajá. Muy bonito. Editado en Madrid. Está chulo, Precioso. 60 con opción Ajá. a tanteo. A tanteo, sí. Marcelino Pan y Vino. Mira. Mítica película española de Pablito Calvo. Está. Fíjate. Los álbumes de las pelis. Ahí está. Interpretado por Pablito Calvo. Fíjate. Álbum para cromos. 4 pesetas. 4 pelas. ¿Estás triste? Te está dando mucho el sol. Sí, me estoy Está dando mucho asalanando. el sol. ¿Qué te pasa? El calor pega. Nos tomamos Un refrigerio. una mirienda. Una mirinda. Vamos a buscar una mirinda para Juanjo. Él me hace, Para de, Juanjo. me hace de gorra. Juanjo, Rotrins. Sí. ¿A qué te recuerda eso? Estos son los que utilizábamos para el dibujo técnico y eso. Que venían, bueno, tú también los conoces, ¿no? Con el cartucho de estos tinta. venían con un cartuchito de tinta dentro que tenías que ir cambiando. Pero no se rompía siempre. Sí, porque es el más fino, iba por tamaño. Pero Lo que luego lo pasa que es pasa es que la punta, ¿qué pasaba con esto? Pues que si no lo utilizaban mucho, la tinta se secaba en la punta y luego era dificilísimo. Eran recargables por ahí. Claro, lo que pasa es que la punta se secaba. Se quedaba el pegote de tinta y era muy difícil luego limpiarlo. Pero con esto he dibujado yo muchísimo. Faber-Castell, tío. Fijaros qué teléfonos había ahí, más impresionantes. Y la máquina de escribir aquella. Estamos viendo un poco más cosas nostálgicas y juguetes y tal, pero antigüedades y así. El hacha esta, aquel también para cortar huesos y eso. Esos bastones. Ah, que sí, ese viene muy bien. O los Claro. relojes. ¿Habéis visto los relojes esos de viaje? Que Sí. los ponías en la mesilla y los cerrabas Claro, luego como una concha. Sí, mi madre tiene el rojo. ¿Es el rojo aquel? ¿Todavía lo usa? Sí. Y funciona perfectamente. No falla nunca. Lo antiguo funciona Siempre. A Juanjo le han gustado los relojes de Mickey Mouse. Pero parecen ser un poco modernos. Son chinos, que China es milenaria. Sí. O sea, Pueden haber hecho el reloj en el siglo XII. claro, perfectamente.
sea, en China ya hacían relojes hace muchísimos años, o sea, que igual tienen 200 años esos relojes. Claro. Informando de siempre. Sí, de esos tengo. ¿Has visto las latas de lata. Colacao? Que cada uno tenía para llevar garbanzos, alubias... Eso es, por aquí pasta. por el lateral, cada una es diferente. Y este reloj Preciosas. está en casa de mis padres, lo tenía mi abuelo en su casa. Que es muy chulo este. Ah, mira, qué casualidad. Sí, he visto Pues- varios por ahí en algunos sitios. 15 euros las latas de Colacao. Muy bien. Muy guapas. Ahí te sirve para guardar Lo que quieras. de todo. Los PVCs. Revistas antiguas. Fijaros lo que nos hemos encontrado por aquí. Una anatomía humana. Este le tengo yo. No sé si era esta edición. Creo que en mi caja era diferente. Chulo. Buenísima, ¿eh? Anatomía humana. Por aquí. Bonito, bonito esto. Ah, mira, la colección de Asterix completa. Esta la tengo. La tengo yo también, sí. ¿Tienes el 8? La compré entera por 25 euros hace 1000 años. Sí, pero el último número, el 8, es que No lo sé. vendían del 1 al 7 y luego del 1 al 8. Ahí el 8 Ay, es el pues último ya número. me haces dudar. Yo Pues, la compré como com- entera, pero... Compruébalo porque el último número, el número 8, mucha gente lo vende del 1 al 7. Y es que hay un último, con las últimas historietas de Asterix que estaban en el 8. Ah, pues ya me haces dudar. No Pues lo sí, sé. Hay un número 8 que tampoco le tengo, yo también la compré completa. Es más, Y está, el más sí. buscado. Sí, está Bueno, buscadísimo. ¿y has visto el cine sin que hay? Sí, sí. El cine sin fin. Señor. No sé si esto se vendía en Latinoamérica, si vendía en Cinexin, yo creo que, o algo parecido, igual la marca Exin No, como yo tal no, pero las películas que nos cuenten. mudas, ¿eh? Las Si películas mudas. existía este formato de cine en cartucho, en formato de 8 milímetros, Sí. no sé si era algo exclusivo de aquí de España o funcionó. Tenemos que investigar. Cine sin Bueno, otro la azul anterior a esta es la más moderna, entre Sí, comillas. si alguien sabe, que nos digan, porque a mí me da curiosidad. Sí. Porque aquí fue un hit total. Sí. Todos los niños españoles tenían el Super Cinexin, ¿verdad? Total. Y estas novelas del oeste, yo recuerdo ya tiempos de nuestros abuelos que se las sorbían, las novelas del oeste. Qué bueno. Novelas con historias del oeste. ¿Tú no te acuerdas, Luis, de familiares tuyos, tus abuelos o algo así que leyeran estas novelas? No recuerdo. Yo sí. Tan pequeñas, ¿no? ¿De qué año es esto? Pues no sé, esto será años 70, 80, 60. No. Ediciones B, Grupo Z, o sea, esto no es tan antiguo. Pero vamos, No, yo recuerdo No me pillan a mí estas. de que, no, a nosotros no, pero yo recuerdo a amigos de mis abuelos y así, que se leían estas novelas, sobre todo las del oeste, Las del oeste. pero muchísimo. Estas son No más sé de prensa, estas son más de si prensa. vosotros os acordáis de, o las habéis visto en vuestra familia, estas novelas del oeste, Yo no. porque a mí me traen muchos recuerdos. ¿Sí? Y las películas del oeste, claro, pero las novelas también. ¿Qué pasa? Juanjo, ¿qué has cazado? ¿Qué pasa, ¿Qué has, ¿Qué has cogido? Un pulgarcito. ¿Lo has robado? ¿Lo has robado o lo has comprado? ¿Y por qué este exactamente? No puedo hablar, si no me toca. ¿Y por qué ¿Por este? ¿Pulgarcito has comprado? Esto es una edición especial que A ver, sacaron. que le dé la luz. Que si veis la foto aquí, veis las 3 ruedas estas, pues el original solo tiene 2. Este es uno especial que solo sacó 3. Que no, que es todo mentira. Esto es porque viene dentro. Oye, Las ¿a ti que te aventuras compras cosas de- también les haces esto? Lo que pasa es que tengo un nombre oculto, como sabes. Sí, es verdad. Aquí lo he comprado por los... Ya muchos que compréis TV sabéis que Comprado. me ha llegado Por la publicidad que hay por la ahí. publicidad. Porque ahora no la encontraré. Ah, no. A ver. Esto lo pasa aquí. esa. Esta, que es la de los danocalcos de Danone, que daban con A ver, por la de la tirada. abeja maya. Danocalcos de Danone. Ah, ni idea. No me Sí, acuerdo. estos los bueno. tengo yo. Sí, yo sí me acuerdo. Ah, sí, puede ser. Sí, Yo sí. tengo, sí, sí, míticos, y daban un póster que tengo yo en la pared donde se iban pegando. Ah, ¿era un póster o el álbum? No, era un póster. Y te los podías poner en la mano también si querías. Sí, pero los podías poner, yo tengo allí en la habitación, los tengo puestos. Y luego además daban los cromos de Danone, que esos iban con un álbum. Como los calquitos. ¿no? Sí, estos eran calcomanías, que con agua se ponían. Los y luego, tatuajes de los 80. sí, y luego por aquí hay otro anuncio muy curioso, que es el de nocilla. Aquí, la nocilla instantánea, que ¿En era la lata? nocilla en polvo.
¿Qué te parece? Que no era la de untar, era Que como era el colacao. como un colacao. Sí, pero debió tener poco éxito porque mucha gente... Pues la idea parece ¿No buena. tienes este bote? No, lo curioso de este es que a lo mejor no la vendieron mucho porque parece que había que abrirlo con abrelatas, ¿no? Que no tiene tapa. Sí, luego para cerrarla te la tienes que tomar del tirón. Sí, tienes que ganarte. Y no estaba la Vaticao todavía, o sea que... Poco ese era un quedaba, porque problema. este es del 78. Mira qué bonito, Ay, con Ghost, publicidad Sí. con Ghost. El Magic Tren y el Pescaloca, que son un poco... O sea que tienes, en una sola revista tienes tres publicidades. Sí, y alguna más que hay dentro, Has pero cogido el mejor número. he tenido que ver todos por dentro para... Lo has manoseado. Sí, Lo has manoseado y luego le has dicho que no te lo llevabas y te lo guardas en el bolsillo. me he lo de chupado los siempre. dedos, sí. Lo recomiendo. ¿Qué hacemos, chicos? Ya son como las 12:30. No, la una ya. Tenemos que ir todavía a Galaxisaurio, a Juguetes Miocid. Sí. Pero Luis dice que hay una tienda Sí, de para juguete pipero Sí. muy interesante. Sí, Yo creo que igual podemos hacer un ataque rápido. Si queréis, vamos. ¿Vamos? Venga, pero vamos Espera. vamos a ir ya. Una incursión rápida. Que lo miro. Míralo a ver. ¿Qué hora es? En el Google Maps, ¿sabes? La hora 103. Venga, ¿Puedes jugar a la serpiente ahora, Juanjo? venga, vente, Venga, vámonos, vámonos, negocio, vámonos, vamos yendo vámonos, para allá. venga, vámonos. Bueno, hay un puesto aquí, muñecas, que este puesto, Luis, Bueno, qué cositas, hay de todo, ¿eh? Mira, ¿aquí habrá algún puzzle o algo? Mira, sorpresa. Sorpresa en las gaunas. ¿Qué es esto, Luis? Un ninja Juiva. Juiva. Mira, bueno, pues hace 1000 años que no veo uno por aquí. Juiva, para la gente que no sepa un poco qué son estos muñecos. Bueno, es un bootleg español, un knockoff fabricado en España y por la Juiva. ¿80s? 80, sí, juguetes y baratijas, Juiva y bueno. Bueno, y aquí está, ¿eh? Qué bonito. Mira, ¿Este le tienes o no? Hacía 1000 años que no veía uno de estos por aquí. Pues no lo sé. Ninja negro. Vamos a preguntar el precio y dependiendo, a lo mejor me lo llevo. Perdona, ¿qué cuesta este? 5 euritos. Luis, ¿cómo lo ves? 5 pavos sí me lo llevo. Pues bueno, Sí, pues me va lo- a hacer una venta aquí me lo voy a el llevar por compañero. 5 pavos, ¿no? Porque no se suelen ver. Moñocos. Y sí me mola. Ay, mira, hay un... de los Masters del Universo, de la película. ¿Wildor o Sí, algo así? algo así. De la peli. Le falta el arma, está un poquito la carita, pero bueno, Mira, aquí tienes otro Motu. ahí lo lleva. Ah, sí, hostias, este está... Este está hecho polvo. Este está tremendo, ¿eh? Sí. Tiene hasta su punto, que esté así de... Mola. de A desgastado. ver si funciona el este. Sí, más o menos sí. Que eso se rompa ya es complicado. Mira, sí, más o menos. Pero es que mola cómo se ha deteriorado, ¿eh? Sí. El tono negro que le ha dado Ah, al- bueno, luego le pintan los ojos y lo tienes. Qué curioso. No está mal. ¿Sí? Ah, de la colección de Toy Biz del Señor de los Anillos. Funko, 12 y no subo más. Pequeños Guerreros. Y algo de Hot Wheels. Los Batmobile, hay varios modelos. ¿Tienes hueco para ir? Pues entonces. PlayStation 2. PS Vita. DS. Play 1. Tenemos Mega Drive. ¿Y esto qué tenemos? Ah, versiones, copias de Mega Drive. O sea, versiones chinas falsas de Mega Drive. Un Batman por 35, ni tan mal, ¿eh? Y esto, versiones chinas de juegos de Mega Drive. Qué curioso. Mira, Turren. Mira, qué chulo. Versiones chinosas. Hostia, Michael Jackson. Versiones que luego la forma del cartucho es el formato europeo, ¿sabes? No es el formato japonés. Sí, pero Michael Jackson con Batman. 2 en 1, un Flipas, Michael Jackson flipas, y un ¿eh? Batman. Qué curiosas son estas cajas. Sí. Hola. ¿Qué precio tienen? Esos serían a 10. Estos a 10 los cartuchos. Los Japón. De Mega Drive, ¿no? Sí. ¿Quién más? El Green Dog, juego clásico, el Olympic Game de Barcelona 92. Qué bueno, chaval. Y el... qué bonito este. For Rage. Vale, ¿no? Que sí, es Red. rollo Cartucho. Streets of Rage, ¿eh? Hostia, qué bueno. Qué bonitos. Qué bonitos. Pues ese se va a venir para casa, ya te lo digo. Sí, ¿no? Hombre, precioso ese.
Ya para cada compañía el Streets of Rage 1, 2 y 3 y el Que es Toki. como un Toki. Sí, Toki. Ah, mira. Preciosos, preciosos. Pues a ver, vamos a ver este por dentro. De este tipo. Buah, pues este se viene para casa. Pero es que Ha molado, ¿eh? Este me ha encantado, vamos. Además como bizarrada. Sí, sí. Pues muy chula. ¿Y qué temas tenemos por aquí? Tenemos Este le guardamos. Super Nintendo, una Dreamcast. Bueno, y tenemos ahí una Mega CD con Mega Drive. Bueno, vamos con otro puesto de videojuegos que tienen aquí bastante material. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una Super Mario 25 aniversario, una DSi XL 25 aniversario de Mario, el órgano Casio. Qué chulo. El VLTone, buenísimo. Pues aquí juegos, piratones con la portada fotocopiada, una Master System 2, un Super Mario Bros 3 y esa caja, rarísima esa caja, ¿no? Sí, Mario tiene buena pinta, ¿no? Pero es como, no sé, ese es falso, ¿no? A ver, ese Mario. A ver, déjame. Ah, no la conocía, no sé. Muy grande esta caja. Sí, bueno. No sé, yo no sé, Rick, parece falso. Vamos a ver, una Super Nintendo. ¿Será One Chip? Para ver si es One Chip, ya sabéis, tenemos que abrir aquí y ver si salen los dos puntitos. Bueno, ahora miraremos. También a través de la etiqueta podemos verlo, en fin, podéis ver opciones de mirarlo en internet. Tienen un montón de PlayStation, una Mega Drive, Dreamcast. Bueno, hay bastantes cositas, pero bueno, bastante despiece. Seguimos. Hemos llegado al puesto pipero. Está Esto no los había visto. Gaby, Fofó y Milique. Ah, qué chulo. No os había visto nunca yo estos. Las aventuras de Gaby, Fofó y Milique. El puesto pipero del rastro, Luis. Bueno, sí. Mira, aquí. ¿Qué hay por aquí? Aquí tenéis un montón de cosas. De todas diferentes épocas. Uy, de Tintín. todo. Qué bonito este de Tintín. Sí. Precioso, ¿eh? Qué chulo. Qué bonito. Hay cosas muy curiosas. ¿Qué vale este de Tintín? 5. Qué bonito. Y rosita. ¿Te gusta rosa? No, me voy a llevar este. Y caramelos pez también, ¿eh? Este me lo llevo. ¿Te gusta? Sí. Listo. Toma, guárdamele que este ahora te le cojo. Me parece bien. A ver, pistolas. No, esto ahora mismo es... Todo no te dejan entrar en el aeropuerto con eso, ¿eh? ¿Qué valen las cajetillas de tabaco? ¿Cuál te vas a fumar? Ahí está, cajetilla. Si tú has vuelto a fumar, Juanjo, si Estoy solo, yogur, Danone. solo fumabas de chocolate. La de Ducados, la de... estas. O sea, eso es lo que fuman los hombres. Esta es a 6. ¿Esta Esta cuál es es más cajetilla antigua? dura y esta es cajetilla blanda. ¿Y los celtas? Los celtas valen a 8. Tienes el celtas selecto, celtas largos, celtas filtro y celtas extra. ¿Y celtas cortos? Estos. Los celtas cortos No. ya ni cantan. Como te vea tu padre con el tabaco, ya verás. Luego los tienes aquí clásicos, ¿eh? Ese es un clásico, el Rocío es un clásico. El X, es que todos. ¿Estos tiran todavía o ya estará un poco seco? ¿Tú, pues, ¿Seco? No. Fumármelos no me los voy a fumar, ya te digo yo. Vamos, no te fumas porque no quieres, ¿eh? Claro. ¿A quién se fuma aquí delante de mis celtas cortos, eh? Y tiraba, ¿no? Ahora no ha vuelto a venir. Y aquí en la parte de abajo, cositas de kiosco, fíjate, de la lechera. Lanzabolas. Cosas Dios curiosas. mío. Todo auténtico puesto pipero, ¿eh? Espada mágica, sí. Este puesto de Pedro está muy chulo. ¿Qué por aquí? Para las cocinitas. Pasada. Sí. Ah, guay. Naipes. Coches más modernos. Llévale regalitos a mamá que te ha pagado el viaje. No seas roñosa. Oh, el Stratos, cómo me gusta este coche. A euros se liquida el souvenir. Qué bonito. ¡Hala! Mira, de coches de plastiquete sin sacar de su árbol.
pistolas de juguetes Nacor. Para los coleccionistas de Coca-Cola. Playmobil. Bichos. Coleccionables y bromas. Las típicas bromas. Es de Comanche. Estos son de los antiguos, ¿eh? Esto no es nuevo. Esto es todo 70s, 80s. Mira, un Manix con aquí. pintura. Qué bonitos estos soldados, ¿eh? Los típicos de soldados y vaqueros, ¿no? Qué bonitos, de Comanche. Aquí ¿Qué has visto? aquí hay un Manix destrozado. Ah, sí. Pero destrozadísimo. Esto es diésel, creo, ¿no? Es diésel total. Diésel. Me parece que es. Bueno, Lucky Luke, no tóxico. No tóxico, importante, ¿eh? importante. Importante. Esto podéis comerlo, masticarlo, deglutirlo Y chupar. y no es tóxico. Y chuparlo, mira. Mira este que chulo. Turbo Ranger. Guapos. Aquí- Hay un montón, ¿no? Sí, hay unos cuantos de aquí. Mazinger Z de los Legos chinosos y Y están muy bien hechos. Aquí abajo hay... Están muy guapos. Aquí abajo hay... He-Man, que están un poco destrozados, pero... He-Man. Pero sí, lo... Con Antrax. Sí. Están por aquí abajo que suelen estar aquí en esta caja. He-Man. Muñecos japoneses. A ver, este Homer. Mola. Mosquis. A ver, ¿qué por aquí por abajo? Dinosaurios. Bueno, curioso. De Star Wars. No sé qué Darth Vader lanza ¿qué? Lanzadichi. Lanzadichi. Y las figuras de figurines de Egelmos. Me encantan esas figuras también. Son de plomo, ¿no? Sí. Y papel de culo, Casa Real, 12 euros. Mira. ¡Hala! De Comanche. Qué chulo. Coman Boys. Muy bonito. Muy bonitos. Bola loca. Skin clack. Bola loca, va a tener una bola china. ¿Sabes que hacen así clic clac? Sí. Esto puedes hacer ya con ello lo que te plazca. Efectivamente. Lucky Luke. De Yolanda. Mira estos qué bonitos. ¿Te vas a llevar unos? Juanma Casquete se lleva. Avala este producto. Sí, señor. Lucky Luke. Muy bonito. Pues hay más. Si queréis hacer la compra que hace Juanma Casquete, podéis venir a este puesto y le emuláis. ¿Esos también te llevas? Sí, alguno de ellos, mira, es de kiosco. ¿Pero tú te acuerdas de estos de tú de pequeño jugar con ellos? ¿o No, qué? estos eran anteriores, yo creo que son de los años 70, ¿no? No los Sí, conozco, no los he sí, visto sí, nunca. años 70. Pero pues, está en blister, pues, ya ves. Tendrá 50 años fácil, ¿eh? A la saca. Sí. Ha encontrado Luis. Estos son como. ¿Serán originales Son o no? los Coman, sí, los Coman del espacio que, bueno, pues mira, sueltos. Ah, pero este así blanquito está guapo. Parece. Qué chulo este, ¿no? No, están chulos. Estos los he visto ya hace... Antes había más. Había que la caja estaba llena. Pero bueno, mira, ahí... O sea que los sacaban en blister y los sacaban en bolsita los también. sacaban, sí. Mira, los tiene... Los de Comanche. Cuando llegaban a producir a lo mejor y no se emblistaban, pues estaban así, ¿sabes? Pero mira, sí. Ahí, Sí, por eso. ahí tienes. Estos blancos molan mucho, ¿eh? ¿Qué valdrán estos? ¿Estos qué valen? Un eurito. Pavete. Pues por un pavo. Está muy vamos. Pavo, ¿cuál me llevo? Me llevo. Hay uno que estaba más- Ese me ha encantado. Yo creo que este estaba mejor, ¿no? Es que ese le tengo en blister. Lo tengo. Ah. Ese le tengo en blister. Entonces, Pero uno de en bolsas que no tengo ninguno. Pero uno de cada. ¿No te gusta? Aunque le tengas Nah, en blister, ¿no? por tener uno me vale tampoco. Vale, pues, mira, tienes este. Tenemos tanto sitio. Joder, Los dos son chulos, ¿eh? los dos son chulos. Nada, me ha gustado este, me ha gustado ¿Ese? este. ¿Listo? Este. Pues ala. Un eurito. Apañado. A la saca. España 82. Le dabas cuerda y andaba la botita. Sí. Del Mundial de Fútbol. Sigue habiendo cosas de estas aquí en España, todavía. Sí, sigue habiendo, sí. De la Expo De 92, del naranjito Mundial y de Fútbol. Sigue habiendo, sí.
Aquí Ok, una bueno. Android, que no sabemos si será de Comanche o de qué, pero Qué bonito. pasada, el diseño es increíble, El ¿eh? plástico está muy bien, para tener los años que tiene. Diseño, vamos. Ya lo quisiera Villeneuve para Dune 3, ¿eh? Mira, el reloj de correos. Qué maravilla. Un reloj de correos. No sé, promocional o algo así. Mola. Curioso. Y de la máscara, Ah, mira, sí, llaverito. de Jim Carrey. Ah, mire, estos llaveros de Lucky Luke. Ah, mira. Son como parecidos a los de las bolsas, esos que te llevas. Total, sí. Los de que había los blisters de Comanche, ¿no? Sí. Bueno, no, esos eran articulados, ¿no? Estos... Yo creo que hicieron Pero son- molde, porque molde está hecho un poco... No tiene ni marca. de Star Wars. Ah, linternas. Curioso. Sí, Star Wars. Los cochecitos. Ah. Este puesto tiene cosas muy curiosas, ¿eh? Sí. Esto seguro que le gustan a Valentín Playmoquida. Le gustan los cochecicos. Pues nada, que nos deje un comentario, ¿Eh? si le gustan o no le gustan. Y no lo confirme. Aquí viendo estas A ver, modernidades Juanjo, de la Juanjo ha época. encontrado aquí cosas chulísimas. ¿Qué estás viendo, Juanjo? Bésame, quiero amor. Bésame, quiero amor. A ver, más. Eran los mensajes de la época. Busco contacto. Busco contacto. Con indirectas buenas, ¿eh? I love Marilyn. Y no, es que no sé si en la cámara se ve que moviéndolo son de estas que se... Quiero amor. ¿Qué es esto? Pone corazón. Abre tu corazón, ¿no? Abre mi corazón, una llave y un corazón. Bueno. ¿Y cuál te vas a llevar? ¿Ya has elegido? Pues no sé, bueno, estoy viendo, es que hay No, tantas ese no cosas. es para mí. Ya quería. Quita, has bicho. pagado? ¿Cuánto Quita, vale? Nada. ¿Cuánto vale? Esto, 23 euros. Edición limitada. Edición limitada. Le doy 50 céntimos más. Quita. ¿Habéis Sigue visto con la chapa. las chapas de Zamora, de Víctor? Todos los del Mundial 82 andan por aquí. Wow. Sí, qué buena esta chapa. Sí, ahora Montero, la recuerdo ahora mismo. Alonso, Satrostegui, estos son los del Mundial 82, tío. Qué bueno. Zamora. ¿Has visto esto? Sí. Para tu Es que colección de con esto mochilas. no ya me han dado aquí un pedazo de bolsa. Ah, de covidrio. Eso algún día será vintage, Sí, pero esa vamos. bolsa. Y estos Sí, cochecitos sí, son bonitos estos. Luego, a ver El niño cómo lo mimado hago. de YouTube. Encima Es Juanjo. he hecho que me los voy a fumar en directo, Por cada 5 subs, un cigarrito me fumo. Se ha comprado unos ducados y se los va a fumar en directo. Que me Dar- banen si quieren. Entrar a su vídeo también y cada 5 suscriptores y 5 likes, un ducado. Un cigarrito a vuestra salud. Luego hay otras zonas del rastro, ya si vamos por las calles subiendo hacia paralelo a Ribera de Curtidores, que están todas las que son ya tiendas de antigüedades de toda la vida y de militaria, que son espectaculares. Esto ya es otro mundo, esto nos da para hacer otro vídeo. Bueno, Goonies, este ha sido el vídeo del rastro. Hay muchas más cosas, hay infinidad de calles, una pequeña selección. Lo hemos disfrutado, hemos comprado cosas y a esperar al próximo. Juanma, tú no eres de Madrid, pero eres muy asiduo a este rastro. Sí. Además hay joyitas por descubrir. Un poquito de calor, es verdad, pero joyas por descubrir, por comprarlas. Con amigos la verdad es que se disfruta siempre mejor siempre y, mucho más. y suelen salir cosas que no suelen salir cuando yo vengo solo, así que bien. Sí, porque valen más 8 ojos que 2. Sí. Si os ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete, deja un buen comentario o uno malo, lo que te apetezca, ya que te pones a escribir, que sea bueno. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, Goonies.